Continuando. Continuamos, por favor. Muy bien, Mayra. Estaba en la formulación del problema. Bien. Decía que el programa de investigación se vincula con los modos de concebir las prácticas de lectura y escritura que promueven las consignas propuestas en los libros de textos escolares de ciencias naturales de segundo y cuarto grado de educación general básica del Ministerio de Educación del Ecuador, con el propósito de analizarlas, compararlas y conocer desde qué concepciones se plantean y cómo favorecen o no a la formación de lectores y escritores autónomos, la adquisición de conocimientos de los estudiantes a través de la lectura y escritura, formulando la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los usos de la lectura y escritura en las consignas propuestas en los textos de ciencias naturales del Ministerio de Educación del Ecuador en segundo y cuarto grado de educación general básica? Aquí en la justificación le puse un párrafo, el más importante, porque la justificación del trabajo es más. Es importante investigar sobre los temas, contenidos y consignas que están presentes en los textos fuentes del Ministerio de Educación del Ecuador con los que trabajan los estudiantes de forma específica, describir y analizar las consignas propuestas en los textos de ciencias naturales en segundo y cuarto grado, desde qué concepción son planteadas y cómo estas favorecen la adquisición de conocimientos, tomando en cuenta que uno de los propósitos de la escuela es lograr que los niños y jóvenes se constituyan progresivamente en usuarios críticos y autónomos de las prácticas letradas que circulan en la sociedad. Lerner 2001. Entonces, es menester que como docentes conozcamos cómo estas consignas contribuyen o no a que los estudiantes logren ser lectores y escritores autónomos, críticos y reflexivos. Bien. Preguntas de investigación. ¿Qué tipo de consignas vinculadas a leer y escribir encontramos en las actividades propuestas en los textos escolares de ciencias naturales en segundo y cuarto grado? ¿Qué se propone después de leer? Se propone lectura de la conversación. ¿Con qué propósito? Se propone la lectura de manera individual, de manera compartida, en grupos, en pareja o de manera colectiva. ¿Con qué propósito? ¿Qué se propone escribir? ¿Con qué propósito se escribe? ¿Qué diferencias hay entre las consignas de lectura y escritura de segundo y cuarto grado? ¿Qué semejanzas hay entre las consignas de lectura y lectura de segundo y cuarto grado? Diseño metodológico. El trabajo de investigación se realiza con los textos escolares del Ministerio de Ecuador, con el cual trabajan todos los estudiantes que pertenecen a instituciones educativas fiscales, son del área de ciencias naturales, de 2 años diferentes, de segundo y cuarto grado de educación general básica. Se tomó la decisión de revisar las consignas propuestas en estos textos vinculados a leer y escribir para realizar un análisis comparativo. Esta investigación se trata de un estudio de caso, cuyo abordaje es cualitativo y no estándar, ya que pretende comprender la realidad, cómo están planteadas las consignas, cómo se considera lectura y escritura y cómo favorecen la adquisición de conocimientos, mediante una revisión y recolección de datos importantes de estas consignas sobre un tema específico de una unidad que se reitera en ambos grados, como es mi cuerpo, para describir, analizar, comparar, reflexionar y determinar si favorecen o no la formación de lectores, escritores autónomos y la adquisición de conocimientos. Agregaría, Mayra, está muy bien este diseño metodológico, está muy bien porque tomás los aspectos teóricos, digamos. Agregaría que en este diseño lo que agregaría es que además vos vas a poner en relación el tratamiento que en un tema y en otro se da en los libros, ¿no? Ahí hay algo del diseño que valdría la pena agregar en el no acá, no ahora, sino en el trabajo, ¿no? Vos vas a poner en relación el tratamiento del tema en uno y otro texto, ¿no? Porque son dos textos distintos, es el de segundo y el de cuarto. Entonces, en alguna partecita hay que advertir que en el diseño metodológico vos pensás poner en relación eso. No hace falta que lo digas ahora, pero para que lo sepas. Cerramos con población y muestra y pasamos a Karina. Más bien sería con esto de los instrumentos. Dale, me parece más interesante cerrar con los instrumentos, me parece bien. Sí, porque esto me ha costado hacerlo. Tengo instrumentos de recolección de datos, revisión y registro de las consignas vinculadas a la lectura y escritura propuestas en los textos escolares de ciencias naturales de segundo y cuarto grado, y recopilación de consignas de lectura y escritura planteadas en estos textos sobre temas desarrollados en la unidad Mi Cuerpo para el análisis. Muchísimas gracias.
Bien. Mayra, es revisión, registro e interpretación de las consignas vinculadas. Es revisión, registro e interpretación, ¿sí? ¿Ya? Bien. No hace falta que vuelvas a repetir la recopilación. Con que pongas revisión, registro e interpretación es suficiente. ¿Ya? Muy bien. ¿Pasamos a Karina? Gracias. Mayra, ¿podés sacar la función de compartir pantalla? Así, Eso es lo que cuando estoy. puedas, cuando puedas, no te hagas problema. Mientras escuchamos a Karina. Te escuchamos, Karina. Buenos días con todas. Buenos días. Algo ya había yo corregido de lo que usted me había mandado las correcciones que debía realizar. Bueno, le voy a leer lo que yo tengo para preguntarle sobre el diseño metodológico y los instrumentos, que tengo un poco de duda todavía. Problema de investigación y justificación del trabajo. Formulación del problema. Las preguntas que orientan al presente análisis se vinculan con observar si las consignas ayudan o no a que los estudiantes se conviertan en lectores y escritores autónomos capaces de generar conocimientos y aprendizajes a partir de la interacción entre ellos como sujetos que leen y escriben y los libros de texto. Bien. Hay diferentes concepciones acerca de la lectura y la escritura para aprender. Desde los tiempos de Aristóteles se ha considerado que la escritura es un dispositivo gráfico para transcribir el habla. Estas teorías de la evolución de los sistemas de la escritura sostienen un ascenso lineal desde los primitivos sistemas pictóricos hasta los sistemas fonológicos posteriores que culminaron con el alfabeto. La escritura, lejos de ser una simple transcripción de ideas preexistentes, tiene un papel relevante en la elaboración del conocimiento. Los niños, al transcribir lo que piensan y lo que han aprendido, elaboran constantemente el aprendizaje. Lectura es la interpretación de los textos seleccionados para la enseñanza. Al realizar, por ejemplo, experimentos, no solo se necesita leer, sino plasmar por medio de la escritura lo asimilado por cada estudiante. Lectura y escritura son un tema relevante para la investigación, puesto que guían la comprensión de los contenidos de enseñanza a los alumnos y de esta manera desarrollarán actividades después de leer para cumplir las consignas planteadas en los textos. Durante gran parte del tiempo escolar, los alumnos escriben y lo hacen en diversidad de situaciones. Responden preguntas, resuelven ejercicios, hacen informes de trabajo experimental, resúmenes, toman apuntes, comunican sus aprendizajes sobre un tema. Se supone habitualmente que estas escrituras permiten al docente atrapar qué aprendieron sus alumnos y constatar si estudiaron o no cumplieron con la tarea, y constituyen la forma preferencial con la que se evalúa y se acreditan los conocimientos ya adquiridos. Lectura y escritura son inseparables cuando de aprender se trata. Durante la lectura es habitual tomar apuntes. Al resumir, así como al elaborar una producción propia después de haber leído diferentes materiales sobre un tema, se escribe. Lectura y escritura se entrelazan tan estrechamente que es difícil distinguirlas. Parecen fundirse en una misma actividad orientada hacia la comprensión y el aprendizaje. Y al momento de realizar las consignas irán a la par lectura y escritura. Cuando los docentes intervienen, realizan interpretaciones del texto de esta manera. Cuando los docentes intervienen, realizan interpretaciones del texto. Es importante señalar que con la ayuda del docente se formarán lectores autónomos, que es un propósito indelegable de la educación. Para formar lectores autónomos en el marco de la institución escolar, no alcanza con modificar los contenidos de la enseñanza, ni modificar las consignas de los textos. Es necesario además un conjunto de condiciones didácticas que autoricen y habiliten al alumno para asumir un papel de lector y escritor. Es posible que el resultado externo de la propia actividad de escribir tenga una influencia sobre la posibilidad de seguir produciendo escrituras. En este caso, el producto se convertiría en un factor de influencia sobre el aprendizaje. Teverovsky, 2001.
En la justificación, el tema de estudio se seleccionó a partir... Karina, algo para señalarte en la presentación del problema, creo que yo lo puse en los comentarios, Sí, volvé a mirarlo, tranquila, hay tiempo. En la presentación del problema no puede quedar incluido el deber ser, no puede quedar incluido lo que con nosotros consideramos que debe hacerse desde el marco teórico que hemos trabajado en la maestría. Justamente la presentación del problema puede plantear que hay distintos modos de proponer, leer y escribir y que por eso se va a hacer la investigación, ¿no? Eso sí, o sea, se encuentra que hay un problema en los modos en que se propone leer y escribir en los libros de texto. Eso se puede contar como problema, pero eh, revisar pensando que no puede quedar incluido lo que nosotros consideramos correcto en el planteamiento del problema. El planteamiento del problema se ya, puede hacer con la bibliografía que nosotros conocemos. Podemos aprovechar los conocimientos que tenemos de las investigaciones que hemos trabajado en los foros para decir, hay distintas maneras de proponer la lectura y la escritura, y esas distintas maneras generan condiciones diferentes, y los niños aprenden cosas distintas. Por eso vamos a ir a mirar los libros de texto, para ver cómo lo proponen los textos. ¿Estamos? Pero lo que no podemos es decir cómo debe ser, por lo menos en el planteamiento del problema. Seguramente algo de lo que decís ahí te va a servir después para el análisis y las conclusiones. Bien, ya le reviso nuevamente. pero Para la tranquila, justificación, no hay problema, no es que esté mal. Todo lo que pusiste está bien, lo que pasa que no va en esa partecita del trabajo. ya, no, no hay problema, ya, yo le corrijo, le reviso. En la justificación, el tema de estudio se seleccionó a partir de observar la fuente escrita, es decir, las consignas en los textos de ciencias naturales y estudios sociales de séptimo año de educación básica, entregados por el Ministerio de Educación en el Ecuador. En los textos fuentes de estudio se detallan actividades que el estudiante deberá ser capaz de resolver. Los temas propuestos en los textos son muy generales. El maestro se va a ayudar de otros textos y del Internet para realizar un solo resumen y hacer más comprensible la materia que va a impartir para el aprendizaje de los niños. Tanto el texto de estudios sociales como el de ciencias naturales están elaborados con temas de acuerdo con la realidad nacional ecuatoriana y tienen secuencia. En los textos también hay enlaces de la web en donde los niños pueden explorar y ampliar los conocimientos, en donde realizan lectura y escritura, ya que se les envía a copiar fragmentos de esa información y a realizar resúmenes. En el Ecuador no se han realizado investigaciones que aborden la concepción de la escritura y lectura como herramientas de aprendizaje, sino como herramienta para en forma mecánica llenarse de información que muchas veces no son significativas y por lo tanto se olvidan. Es un Bien. territorio inexplorado investigar si estos libros de texto promueven o no la adquisición de conocimientos a través de las prácticas de lectura y escritura. Por tal razón, la investigación para promover prácticas lectoras y escritoras fructíferas en el desarrollo de los contenidos de los textos, por lógica, útiles para el desarrollo lingüístico y lector de las nuevas generaciones de estudiantes en el Ecuador. Es muy importante esta investigación para las decisiones que se tomarán adelante en la edición de textos, que se convertirán en una política educativa de Estado, en donde se garantizará que que los textos sean herramientas indispensables para la formación de lectores y escritores autónomos capaces de realizar interpretaciones reales de lo que se lee y lo que se escribe. Bien, vamos a hacer una cuestión porque estamos pasados un poco de tiempo. Sé que tenés algunas dudas con el diseño metodológico. Conversemos Sí, eso, que vale para todos los compañeros seguramente, y avanzamos con la compañera que sigue, es Carmen. Sí, eh, contanos sobre el diseño metodológico. ya, tengo yo ahí una duda todavía. No había revisado las hojas que nos mandó la otra vez.
Entonces, ahí no sé cómo plantearme, sinceramente, el diseño metodológico. Algo, Sí, algo tengo aquí de, es que ahí tengo. no te preocupes, mira, pensémoslo un poco entre todos. Hace un ratito la compañera, una de tus compañeras, Mayra, presentó su diseño metodológico. Ella está trabajando en tu misma línea. Y ella, los aspectos que señaló que se trataba de una investigación cualitativa, señaló que se trataba de un estudio de casos, señaló que se trataba de conocer en profundidad los usos de la lectura y la escritura en esos libros, señaló que como se trataba de conocer en profundidad los usos de la lectura y la escritura, lo que se iba a revisar, a registrar y a interpretar eran las consignas de lectura y de escritura. Es decir, ella fue armando un texto en donde fue explicitando qué era lo que iba a mirar y cómo lo iba a mirar. El diseño metodológico tiene que ver con el cómo, con cómo vos vas a llevar a cabo esa investigación. La primera cuestión para decir es esa, que es una investigación cualitativa. La segunda cuestión es que es un estudio de casos, eso también es importante, y que es un estudio de casos múltiples, porque los de la sublínea libro de texto lo que toman es un asunto, que serían los usos de la lectura y la escritura en los libros de texto, ese es el asunto, y para profundizar sobre ese asunto toman más de un caso, porque no toman un solo libro, toman dos. Claro. Y esos libros que toman, además hacen un recorte sobre alguna unidad en particular, que les va a permitir poner en relación eso que encuentran. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuáles son los instrumentos? Los instrumentos son la revisión, el registro y la interpretación de lo que encontraron en el libro. Podría ser también que ustedes hubieran entrevistado al colega, como contó alguno de ustedes. Alguien contó, Maritza creo que contó, que ella pidió disculpas, se tuvo que retirar porque tiene un hermano enfermo, pero ella contó que ella le hizo una entrevista al docente. Bueno, en ese caso, ese es otro instrumento que va. No es que estás obligada vos a hacer entrevista, ojo, ¿eh? Ya. ¿Te va aclarando? Sí, ya, en el diseño metodológico puse yo que voy a trabajar con los textos escolares del 7º año de educación básica, del área de ciencias sociales y de estudios sociales, de ciencias naturales y de estudios sociales. También puse que esto es una investigación que es cualitativa. Sí. Ya, también puse algo de que vamos a comparar las consignas y los usos que se le da a la escritura y a la lectura dentro de los textos. Muy bien. Y a comparar también en qué medida se da la lectura y la escritura tanto en ciencias naturales como en estudios sociales, dentro del diseño metodológico. Muy bien está. Falta como agregar algunas cuestiones más que te pueden ayudar. El texto que les mandé de Molina y las páginas, ahí hay como cierta explicitación que vale la pena incluir. Pero es eso que pusiste, un poco más desarrollado. Ya le desarrollo más. Y dentro de los instrumentos de recolección de datos puse la revisión de las consignas de la lectura y escritura específicamente en los dos textos y también la recopilación de las consignas. Solo eso puse. Bien. Pero también puse que voy a trabajar en la unidad 1 de tanto de ciencias naturales como de estudios sociales, y la unidad 1 va de la página 12 a la 33 en sociales y de la página 12 a la 28 en ciencias naturales. Bien, eso es muestra. Eso que acabas de decir recién va en la muestra. Está explicitado en la muestra. Ya. Muy bien. ¿Avanzamos con otro compañero, Karina, o tenés alguna otra pregunta? No, bien. Ya ahora sí estoy clara y ya voy a arreglar. Bien, avanzamos con Carmen entonces. Ya, listo.
Después de Carmen, ¿quién se quiere anotar para exponer? ¿Mónica? Bueno, anoto a Mónica entonces. Avanzamos, Carmen. Buenos días, Victoria. Buenos días. Buenos días, compañeras. Mi tema es desarrollar una secuencia didáctica de observación con los niños del segundo y tercer grado de lectura y escritura de Ciencias Sociales de la Escuela Antonio Flores Gijón de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí. Una formulación para analizar la observación de la lectura y escritura de los niños y niñas que muestran escasos conocimientos de las palabras en su aprendizaje. A continuación, describiremos los elementos que conforman nuestro objeto de estudio, retomando algunos antecedentes teóricos y empíricos que dan cabida a la formulación del problema. A ver, hay alguien que tiene el micrófono habilitado que está generando ruido. Una cuestión por ahí para que sea, porque ustedes disponen de 5 minutos. Si leen todo el trabajo, se nos pasa mucho el tiempo, y además por ahí nos perdemos en esa lectura. No hace falta que lean el trabajo, cuenten cuál es el problema, que lo venimos discutiendo hace unos cuantos días. No tiene que ser formal la presentación, puede ser coloquial, cuenten cuál es el problema, cómo lo van a investigar, es decir, cuenten el problema y cuenten el diseño metodológico. Aquí tengo. Interpretar cuáles son las dificultades y las posibilidades que ofrece un texto para efectuar consideraciones acerca del recorte particular de contenidos y la rigurosidad con la que el conocimiento es presentado. Para considerar estos aspectos es necesario entonces identificar lo que el texto dice y lo que deliberadamente deja sin decir. La selección de contenidos y su formulación, así como lo que está confusamente dicho o lo no dicho. La expresión no dicho está tomada de Olson 1998 y refiere al sentido, no explicitado en el texto, con el que lo escrito debería ser tomado. La interpretación... Carmen, tu problema de investigación se vincula con las situaciones de lectura en clase de ciencias naturales. Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo miro tu trabajo, me vas a permitir un segundito, voy a buscar tu trabajo, que lo tengo acá. A ver, dame un segundito, que lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque quiero explicitarte, acá está, una cuestión. Quiero hacerlo para compartirlo con todos. Vos presentaste como problema de investigación, tardo porque está cargando, no por otra cosa, ahí termina de cargar. Vos presentaste como problema de investigación cómo, digamos, qué lugar tiene la lectura y la escritura en el área de ciencias sociales en segundo y tercer grado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Carmen. ¿Hola? Sí. Bien, sí. Entonces, para poder, digamos, investigar ese problema que tiene que ver con cómo se enseña a leer y a escribir para aprender en el área de ciencias sociales en los inicios de la escolaridad, porque son casi los primeros grados, vos vas a hacer observación de clase. Ese es el problema, vos lo explicitaste teóricamente, dijiste cosas muy interesantes, porque dijiste que uno de los problemas era que los niños en los inicios de la escolaridad no leen ni escriben de manera convencional, y entonces ese es un problema, es algo que las maestras, que juega en las maneras en que las maestras se enseñan en las clases de ciencias. Hiciste toda una explicitación sobre eso, teórica, que es interesante, y hablaste de distintas concepciones, y luego para el diseño metodológico decidiste observar clases. Sí. O sea, tu diseño metodológico consiste en la observación de clases.
No de cualquier clase, ¿verdad? Vos estuviste observando unas clases, nosotros bueno, ¿querés contar algo de la observación? Bueno, entonces quiere decir que la formulación del problema la tengo mal enfocada. No, lo que yo estoy diciendo es que cuando vos empezaste a leer, primero empezaste desde el principio y después no te diste cuenta y empezaste a leer desde más abajo y no se entendía lo que estabas leyendo. Quizás porque yo les sugerí que en vez de leer lo cuenten y eso te debe haber confundido, te debe haber inquietado. Yo estoy trayéndote a la memoria lo que, en realidad, por eso fui a buscar tu trabajo. Las devoluciones personales yo se las hago por escrito y ustedes tienen que seguir avanzando en el trabajo. Tu trabajo está para revisar como el de todos los compañeros. Todos tienen aspectos para mejorar, pero también tiene cosas que están muy bien. Lo que estaba era como ubicándote para que no te pierdas. Vos estás en la sublínea didáctica, estás investigando las maneras en que se enseña a leer y a escribir para aprender en los primeros grados de la escolaridad. Y tomaste el área de ciencias sociales, y tomaste 2 grados, segundo y tercero. Y estás haciendo las observaciones de clase. Y encontraste un montón de cosas haciendo las observaciones, porque nosotras las hemos estado intercambiando sobre ello en el Zoom. Sí. Con mi intervención no quise decir que tu trabajo estaba mal, quise ayudarte a ubicarte en tu investigación, en tu problema de investigación. ¿Hay alguien que tiene, Ana Lucía, podría silenciar el micrófono, por favor? Ahí está, gracias. Bien, Carmen, ¿querés avanzar? Sí. Bien. Ya, entonces, en la formulación del problema, tenemos que en los primeros años de escolaridad se puede leer y solucionar problemas educativos contribuyendo a la pregunta de cuál es el significado de leer, ¿no? Y según Goodman, leer es identificar palabras y ponerlas juntas para lograr que estos textos sean significativos para los niños y las niñas, ¿no? Para de allí contribuir a mejorar el reconocimiento de las palabras y adquirir un mejor vocabulario en este proceso del descubrir lo que es la escritura y la lectura. Lo que te propongo es que avances con el diseño metodológico. Por una cuestión de tiempo, estamos pasando mucho de los 5 minutos. Entonces, habiendo planteado el problema, avancemos un poquito con qué presentaste, qué le podés contar a los compañeros de tu diseño metodológico. Ya, listo. Ya en el diseño metodológico, esta investigación se concentra en observar, interpretar y analizar algunas situaciones didácticas vinculadas a la enseñanza de la lectura y la escritura para aprender. Bien. Esta observación se convertirá en el insumo para interpretar y analizar partiendo del marco teórico construido en este taller. En este sentido, las tesis asumirán metodologías cualitativas que pretenden la descripción e interpretación de la práctica de aula concreta, con las condiciones didácticas e intervenciones de los docentes. La observación constante, el análisis de cada situación relacionada con el comportamiento entre las personas es la base de la investigación cualitativa y es cuando las personas somos números exactos. Nuestra conducta radica en la relación con nuestro entorno, experiencias, conocimientos y contextos que muchas veces se nos escapa de nuestro control. Bien, ahí sí, podríamos ir cerrando. Ahí en tu trabajo lo que vos señalás haces una distinción entre lo cualitativo y lo cuantitativo. La distinción es pertinente, pero no hace falta ponerla en el trabajo. Basta con que ustedes expliciten que es cualitativa, que es una investigación cualitativa y que van a hacer observaciones. Todo el detalle de la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo para otro tipo de trabajo estaría muy bien, pero para este trabajo no nos hace falta. Es decir, en el diseño metodológico lo que incluimos es lo que nos permite
contar cómo hicimos para investigar, qué caminitos seguimos para investigar. Y nos vale decir que es cualitativo, y nos vale decir que es naturalista, porque ustedes están observando prácticas usuales de enseñanza. Pero no hace falta que también contemos de otros métodos que no vamos a usar. ¿Mm? Ya, listo. Bien. Carmen, tenés la devolución por escrito, lo digo igual para todos los compañeros. Tomen unos días para mirarlas, ¿sí? No apuren la escritura, tomen tiempo, porque no es el trabajo de un seminario, es el trabajo de la tesis, un trabajo final, va a llevar tiempo, ¿sí? Bien, avanzamos con Mónica. Ah, una cuestión, miren, a ver, ahí Ana Lucía levanta la mano, no sé qué quiere decir. A ver, Ana Lucía, antes de escuchar a Mónica, si querés, habilita tu micrófono y nos contás si no querés decir. ¿Cómo? Sí, buenos días, estimada Victoria. Lo que pasa es que yo también preparé las diapositivas, ya con las recomendaciones que usted me había dado, y tengo pero algunas inquietudes. Igual ya está el diseño metodológico, reformulé el problema. No sé si pueda compartir tal vez la pantalla en este momento. Sí, espero, pero antes que vos estaba Mónica, que se había anotado antes, entonces, después de Ya. Mónica venís vos. Ahora, escuchen Ya. una cosita. Faltan 7 minutos para que se termine la reunión. Yo voy a habilitar otro Zoom, que ahora les voy a mandar por correo, pero les voy a pedir que tratemos de ser un poquito más cuidadosos con el tiempo, ¿sí? Para que no se nos pase de los próximos 40 minutos. Mónica, antes de empezar, ¿me das un segundito que les envío por correo el nuevo enlace? Así cuando se corta todos lo tenemos. Ahí se los envío. Espérenme un segundito que ya lo preparé en el correo electrónico. Bien, ya se los envié y también se los mando por el chat, ¿sí? Ahora sí, podemos escuchar a Mónica. Te escuchamos, Mónica. Buenos días, Buenos tutora, días. buenos días, compañeras. Bueno, como formulación del problema yo tengo el siguiente. ¿Cuáles son las consignas de lectura del texto de Ciencias Naturales del Ministerio de Educación del Ecuador para la adquisición del conocimiento en los estudiantes del octavo año de Educación Básica 2018? Bueno, como diseño metodológico, siendo, creo que la gran mayoría tiene este tipo o este corte cualitativo, mi estudio será de caso, y debido a que va a ser una descripción y análisis detallado de los textos en cada una de las unidades. Con respecto a los objetivos, yo tengo como objetivo general describir las consignas de lectura que propone el libro de texto de Ciencias Naturales del Ministerio de Educación del Ecuador en los estudiantes para los octavos años de Educación Básica 2008. Como objetivo general, tengo varios. El primero sería describir las consignas de lectura para analizar si favorecen la autonomía del lector y la adquisición del conocimiento. Describir y analizar los indicadores de avance que se proponen en relación con la lectura. Reflexionar acerca de las consignas de lectura que propone el texto de Ciencias Naturales y la condición en la que los estudiantes puedan favorecer el aprendizaje del contenido. Identificar las consignas de lectura que propone el texto de Ciencias Naturales a los estudiantes en el ámbito académico en diferentes momentos. Caracterizar las consignas de lectura que propone el texto de Ciencias Naturales a los estudiantes en el ámbito académico en sus diferentes momentos. Sobre esos objetivos, yo te lo había señalado en
texto en Sí, borrador que vos me enviaste, porque todavía falta el trabajo, te pido sí, que lo correcto. envíes a la brevedad, porque nos vamos Ujú. como estirando en el tiempo, Sí, se les va a complicar. sí, Yo te había señalado que hay algunos que estás diciendo lo mismo pero con otras palabras, entonces eso hay que tenerlo en sí, cuenta para la escritura del trabajo, ¿sí? Fíjate los que ves que se repite, que lo que has correcto. cambiado es la manera de decir, Sí, pero estás diciendo lo mismo y no repetirlo, no tiene sentido reiterarlo. En todo caso, cuando lo mandes por escrito, vemos si la relación entre el general y el específico es pertinente o hay algo para revisar. El único que me genera dudas, de todos modos, es el de los indicadores. No entiendo bien a qué te referís cuando hablas de indicadores. mm, Si vos te estás em, refiriendo a que si a lo largo del libro se plantean diferentes desafíos o a lo largo de la unidad que elegiste para analizar se plantean distintos desafíos, si te estás refiriendo a eso con indicador. No me queda sí, claro. porque sí, porque la muestra, dentro de la muestra, lo que yo voy a hacer el análisis es de cada una de las 3 primeras unidades, con cada uno de los contenidos. Vos lo que te vas a preguntar es si hay maneras diferentes de plantear la lectura en esas unidades y esas maneras diferentes implican diferentes desafíos. ¿Te referís a Ay, eso? sí, ahí ya me perdí. Bueno, por eso te propongo que lo mandes por escrito para que lo terminemos de Ya, pensar. Y vos elegiste 3 unidades y vas a mirar sí. Ujú. las maneras de proponer lectura de esas unidades para ver si hay diferencias entre unas unidades y otras en términos de que se plantean desafíos diferentes, me parece interesante. Es eso lo que te Pero planteo. eran las consignas, o sea, a ver, lo que yo me planteo son, o sea, las tareas, cómo aportan para el proceso del conocimiento del contenido en la lectura. Me queda claro Esa que son estaba las de... consignas, me queda claro que son las consignas de Ujú, lectura. No entiendo bien a qué te referís correcto, con indicador. En todo caso, míralo, cuando lo escribas lo vemos, ¿sí? Te pido que lo escribas, porque ya, el espacio de hoy era para ya, presentar. Bien. correcto, ya, Eh, y cuando lo tengas escrito, a lo mejor podemos ahí intercambiar un poquito más nosotras sobre a qué te estás correcto, refiriendo. Pero correcto, está muy bien esto que señalas de que son las consignas de lectura. correcto, sí, sí, Bien, son las consignas de lectura. bueno. Ujú. ¿Querés Bueno, yo, compartir algo más o pasamos a Ana Lucía? bueno, yo dentro de la justificación lo que yo me planteé es de la base fundamental del presente estudio es considerar el desarrollo del aprendizaje de acuerdo a los contenidos planteados por el Ministerio de Educación del Ecuador. En el contexto se relaciona diversos temas que se tratan en el área de ciencias naturales, los mismos que orientan el aprendizaje cognitivo mediante el proyecto basado en los 3 primeros ejes. El primero que determina el desarrollo personal pleno y su integración en una sociedad. Eh, por otro es los principios del buen vivir y como tercero tendríamos la participación democrática y la convivencia armónica. Además, se considera que las actividades están diseñadas con la edad de cada uno de los estudiantes y que ayudarán al desarrollo curricular integrador diseñado para el subnivel de educación general básica, como lo determina el Ministerio de Educación en su página 3 del año 2016. Eso es lo que yo